La sabiduría que proviene de lo alto es la sabiduría de Dios, que está contenida en su santa palabra, y a través de ella se ilumina la vida del hombre de hoy. Bienvenidos, queridos amigos, a este manantial que proviene de lo alto, la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente a los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros en cambio no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro Señor, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, muchas personas que no están en comunión con nuestra Iglesia Católica nos reprochan a nosotros los católicos porque dicen ellos que nosotros no cumplimos este evangelio que hemos leído. Porque Jesús dice aquí que a nadie en esta tierra podemos llamar Padre. Y nosotros como cristianos católicos llamamos padres a los sacerdotes. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues muy bien, vamos a tratar de aclarar esta confusión. Mis hermanos, Jesús en este evangelio está hablando que los escribas y los fariseos lían fardos pesados e insoportables a la gente que ellos no están dispuestos a cargar. Pregunta: ¿cuáles son esos fardos pesados? Pues los fardos pesados son esa cantidad de normas, prescripciones y prohibiciones que se habían inventado ellos y que llegaban a más de 600. Y eso era una carga pesada para la gente, porque ya no bastaba cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios, que sí era norma y mandato de Dios, sino que además había que cumplir todas esas normas y preceptos humanos que para colmo no eran mandadas por Dios, sino por los mismos hombres. Y lo peor, los fariseos decían que quienes cumplían toda esa cantidad de normas agradaban a Dios, pero que quien no los hacía era despreciable e indigno a los ojos de Dios. Es más, les nombro algunos de esos preceptos y normas humanas. Por ejemplo, no se podía comer con las manos sucias, y no por higiene, sino porque era considerado pecado mortal. Se tenía que guardar estrictamente el sábado y no hacer nada en él, ni siquiera el bien. No se podía tocar cadáveres, ni heridos, ni extranjeros. Esa es la explicación de por qué en el texto del buen samaritano ni el sacerdote ni el levita auxilian a aquel hombre que padecía medio muerto en aquel camino, porque incurrían en pecado de impureza. Tampoco se podía comer ni cuidar cerdos. Por eso el hijo pródigo para ellos sería impuro y recontra impuro, por tener trato con extranjeros, por comer con manos impuras y por cuidar cerdos. Todo esto, más 600 normas más, ¿se imaginan? Y de todas estas normas y preceptos humanos inventadas por los fariseos, más de 600, de todas estas normas, los fariseos se consideraban padres y maestros de las mismas, porque ellos mismos las habían decretado. Y por eso nuestro Señor no solo reprocha estas normas, sino que además las rechaza. El hecho de que los fariseos se hagan pasar por padres y maestros de esos preceptos humanos. Y esa es la razón, hermanos, por la cual Jesús dice a la gente: no los llamen maestros, no los llamen padres. ¿Vieron por dónde venía la cosa? Ahora bien, en segundo lugar, el uso de la palabra padre y maestro solo la prohíbe Jesús en este evangelio, y por la razón que ya hemos explicado. Pero no prohíbe la palabra padre o maestro en otros evangelios. Por ejemplo,
El mismo Jesús llamó padre a una persona muy especial. Llamó a Abraham padre en varias ocasiones. Una de ellas en una controversia con los judíos. Llama padre a Abraham. Otra cuando habló del rico Epulón y el pobre Lázaro, y cómo Lázaro fue llevado al seno del padre Abraham. Pero también San Pablo, tomando como ejemplo a nuestro Señor, utilizó la palabra padre en muchas ocasiones. Es más, él mismo se hace llamar a sí mismo padre. Si leemos, por ejemplo, 1 Corintios 4:14, allí dice San Pablo: no escribo esto para confundirlos, sino para amonestaros como a hijos míos carísimos, porque aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tienen muchos padres, porque quien os engendró en Cristo por el Evangelio fui yo. También San Pablo le dice a Timoteo, por allá creo que es la carta segunda a Timoteo 1:2, le dice: Timoteo, hijo querido, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. También el apóstol Pedro, cuando le escribe a Marcos, le dice: mi hijo Marcos. 1 Pedro 5:13. En fin, como vemos, Jesús no prohibió llamar padre a quien nos engendra en la fe. Si Jesús lo hubiera prohibido, con seguridad que los apóstoles jamás se hubieran hecho llamar padre, y con seguridad lo hubieran prohibido. Ahora bien, ¿y por qué llamamos al sacerdote padre? Por 3 razones. La primera, por el bautismo que nos administra, porque el bautismo es un segundo nacimiento. El nacimiento del que habló Jesús a Nicodemo cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu Santo. Y ese nacimiento del agua y del Espíritu Santo se nos da en el bautismo, y allí el sacerdote nos engendra para Dios, nos engendra para la fe. La segunda razón por la cual llamamos al sacerdote padre es por el sacramento de la confesión, que también administra. Cuando una persona se acerca a la confesión y es absuelta de sus pecados, siente un alivio, una paz, siente que nace de nuevo, pues el sacerdote se convierte en padre de esa paz que recibe esa persona. Y la tercera razón es que el sacerdote, como todo buen padre, se preocupa por alimentar bien a sus hijos. El sacerdote todos los días dispone la mesa de la Eucaristía para alimentar a sus hijos. Unos vienen, otros no, pero a todos prepara el alimento celestial, porque todos son invitados. Que el Señor nos regale buenos y santos sacerdotes, que sean verdaderos padres espirituales, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.